Hola chicos, hola profe, buenos días. En el día de hoy les venimos a hablar sobre el control aversivo de la conducta. El equipo está conformado por Paul Catherine, Chavalín y María Fernanda y mi personaje es Juan. A continuación vamos a proceder a mostrar las diapositivas un poco más de cerca para que puedan apreciar el contenido que les traemos a continuación y nosotros vamos a irles explicando poco a poco de qué va el control aversivo de la conducta. Las técnicas aversivas son todas aquellas que intentan asociar un comportamiento no deseado, como por ejemplo un berrinche, que además tiene asociaciones socialmente negativas, con un estímulo desagradable que puede ser tanto externo como interno. Es decir, se busca reconfigurar la situación de forma que las consecuencias que generan este comportamiento sean lo suficientemente desagradables para la persona que ejecuta la conducta como para que éste deje de realizarla. Es por esto que se espera que se establezca una conexión entre la conducta que se desea erradicar y la reacción aversiva que presenta este estímulo, de forma que este proceso de asociación provoque el cese total de la emisión de la conducta. Asimismo, se busca que el estímulo en sí que promueve la emisión de esta conducta inadecuada pierda su valor apetitivo, es decir, que la persona se muestre indiferente a ella para que no desee ejecutar la conducta inadecuada. De esta forma, las principales técnicas que se utilizan para el control aversivo de la conducta son aquellas que implican el castigo y el contracondicionamiento aversivo. Por una parte, el castigo implica la aplicación contingente de un estímulo aversivo, es decir, que se aplica justamente luego de la emisión de la conducta problema. Anteriormente se ha hablado de lo que son los refuerzos positivos y negativos. Es importante que no se confundan el término refuerzo negativo con el castigo, ya que los refuerzos, bien sean positivos o negativos, tienen como finalidad el aumento o incremento de la conducta, mientras que el castigo lo que busca es erradicar o disminuir la emisión de la conducta. De esta forma, una manera de castigo puede ser también la retirada de un reforzador positivo. Por su parte, el contracondicionamiento aversivo implica la aplicación del estímulo aversivo en el momento que se está dando la conducta problema o en el momento en que se presentan estímulos del contexto que son los que normalmente promueven la emisión de la conducta problema, de forma que se busca la alteración de la valencia del estímulo provocador. Perspectiva histórica. El uso terapéutico de los métodos aversivos para modificar la conducta tiene una larga historia. Principalmente se encuentran los trabajos de Pavlov y Bechterev en 1927, que como sabemos fueron capaces de establecer reacciones adversas a respuestas a estímulos neutros. Por otro lado, Nikolai Kantorovich en 1929 fue el primero en emplear las técnicas aversivas para el tratamiento de 20 alcohólicos, de forma que ellos encontraran asociar el alcohol con descargas eléctricas que se le aplicaban a sus manos. La eficacia de este tratamiento que aplicó Kantorovich desarrolló que estas técnicas se ampliaran a otros países y a otros tipos de comportamiento. Por otro lado, en 1938 fue la primera presentación de la psicología operante por Skinner. Luego, en 1944, W. K. desarrolló estudios en los que exploraba o se adentraba más en los efectos del castigo, y se dio cuenta de que conducía el castigo a la supresión de la ejecución de una conducta, pero no a su desaprendizaje, es decir, disminuía la emisión de la conducta, pero como tal no la eliminaba del repertorio conductual del sujeto. Luego de esto, pasaron 20 años aproximadamente en los que se disminuyó el uso de las terapias aversivas hasta que Solomon, en 1964, decidió realizar en un intento de sintetizar todo lo que hasta ahora se conocía y propuso que todo el aprendizaje de castigo, incluyendo el de escape, pueden recibir el nombre de aprendizaje de evitación, y lo dividió en dos tipos. El activo es aquel en el que el individuo es capaz de aprender a hacer algo para evitar el castigo, mientras que el pasivo es aquel en el que el individuo simplemente decide no responder como una forma de evitar el castigo. A raíz de esto se deriva la teoría del castigo de dos procesos. El primer proceso representaría la fuerte asociación de la experiencia aversiva a los estímulos presentes en la situación de castigo,
mientras que el segundo proceso implica que después de varios castigos consecutivos, el simple encontrarse con tal situación y percibir aquella motivación o aquellos estímulos que suelen despertar el querer emitir la conducta problema, ya hacen que se desarrolle ansiedad en el individuo y éste evite la emisión de la conducta. De esta forma, se hablan de dos tipos de aprendizaje. El primero sería un condicionamiento clásico, en el que el individuo asocia los componentes de la respuesta aversiva con el estímulo anterior y aquel que está presente durante el tiempo de la conducta. Y el segundo tipo de aprendizaje sería un condicionamiento operante, en el que el individuo aprende que cualquier conducta que retire todos o algunos de los estímulos que le están provocando esta sensación desagradable y que, por ende, disminuirá la ansiedad, será reforzada. Actualmente, aún quedan algunos aspectos sin resolver con respecto a las terapias aversivas, como por ejemplo, el éxito que se le atribuye a estas técnicas cuando se aplican en modelos de caso único, pero la ausencia de trabajos experimentales a nivel grupal que verifiquen este tipo de éxito. En segundo lugar, contrasta el hecho de cómo, por una parte, la base de estas técnicas tienen que ver con los conceptos de aprendizaje, aunque en muchos programas terapéuticos que se apartan de estos tipos de principios, estas técnicas siguen siendo eficaces. Por otro lado, la generalización del estímulo y el mantenimiento a lo largo del tiempo de las conductas aprendidas en la terapia siguen siendo un problema. Llama la atención además la especificidad de los resultados en la relación aversiva, pues esta se produce solamente ante estímulos específicos presentados y esto está ligado con el punto anterior, con respecto a la generalización de lo aprendido en terapia. Por último, no se ha establecido la efectividad de todos los tipos de estímulos, ni existen estímulos comparativos que evalúen las diferencias de los resultados. Fundamentos conceptuales y empíricos. Entre estos, se mencionan los principales modelos planteados a la hora de explicar el funcionamiento de la terapia aversiva. Como primer fundamento conceptual se incluye el condicionamiento clásico, que como sabemos fue la primera teoría en ser propuesta a la hora de explicar el funcionamiento de las técnicas aversivas y es una de las más aceptadas actualmente. Implica la asociación de una conducta que se considera inapropiada con un estímulo que tiene características inherentes aversivas, de forma que luego de varias asociaciones la persona aprenda a asociar estas consecuencias negativas a la emisión de la conducta y busque erradicarla. De esta forma, los estímulos, al provocar tales respuestas condicionadas, facilitarán la evitación o el escape de la situación aversiva. Sin embargo, existen algunos datos que estas teorías difícilmente pueden acomodar, como por ejemplo, la dificultad para conseguir respuestas condicionadas resistentes a la extinción fuera del control del paciente. Por otro lado, la dificultad a la hora de explicar la generalización masiva de los efectos del tratamiento de la consulta o laboratorio al mundo exterior. Además, la dificultad para conseguir el desarrollo de determinadas respuestas condicionadas fisiológicas. Por otro lado, no siempre aquellos procedimientos de tratamiento que se ajustan mejor a los requerimientos derivados del condicionamiento clásico tienen una mayor eficacia. Y por último, no existe correspondencia entre los cambios producidos por el método de tratamiento y los cambios experimentados en sujetos en los que el tratamiento tiene éxito. Por otro lado, tenemos el condicionamiento operante. Este ocurre o se deriva ya que el estímulo aversivo no siempre va apareado únicamente con el estímulo provocador de los comportamientos inadaptativos, sino que en algunas ocasiones se presenta ante respuestas emitidas por el sujeto hacia dicho estímulo. De esta forma se introducen paradigmas de condicionamiento operante. Generalmente, el condicionamiento clásico y el operante coexisten. Sin embargo, se busca diseñar procedimientos terapéuticos que se adapten a paradigmas de aprendizaje por evitación o escape del castigo. De esta forma, el entrenamiento de escape es aquel en el que la persona aprende un repertorio de conductas con el cual pone fin al estímulo aversivo. Por el contrario, el aprendizaje de evitación es aquel en el que la persona o el individuo aprende a ejercer una serie de conductas que evitan que el estímulo aversivo aparezca.
Por otro lado, es importante recalcar algunas directrices que se deben aplicar al momento de establecer un castigo para que éste se desarrolle de la manera más eficaz. En primer lugar, el estímulo aversivo debe prepararse de forma que no sea posible una conducta de escape no permitida. Por otro lado, el estímulo aversivo debe ser tan intenso como sea posible, pero siempre velando por la seguridad del paciente. El estímulo aversivo debe presentarse inmediatamente después de lo ocurrido la respuesta que se desea erradicar. Además de esto, el estímulo aversivo no debería ir aumentando gradualmente, sino que este debe introducirse con la intensidad preseleccionada de una sola vez. Por último, se debería disponer de una respuesta alternativa que no sea castigada y que produzca el mismo o más reforzamiento que la respuesta castigada. Contracondicionamiento y sensibilización. Como se mencionó anteriormente, una de las metas comunes que existen al momento de querer erradicar una conducta es la reducción del atractivo que tienen los estímulos que normalmente están presentes al momento de que la persona desarrolle la conducta inapropiada. Para esto, se presenta el estímulo aversivo al mismo tiempo que aquellos estímulos que en una situación cotidiana despiertan la motivación para desarrollar la conducta inadecuada, de forma que se sustituya la valencia atractiva de la conducta y los estímulos inadecuados con las cualidades aversivas de la presentación de este estímulo punitivo. Es por esto que es factible ver este procedimiento como uno de sensibilización, ya que el individuo se torna sensibilizado en cuanto aprende a sentir ansiedad cuando se ejecuta la conducta problema o cuando se observan los estímulos relacionados con la conducta problema. Se cambia la valencia que antes tenían estos estímulos en situaciones cotidianas que buscaban despertar la conducta problema por una ansiedad asociada al estímulo aversivo. De esta forma existen dos técnicas de sensibilización. La técnica de sensibilización abierta son aquellos procedimientos de contracondicionamiento que utilizan estímulos aversivos tangibles o situacionales como tal, mientras que las técnicas de sensibilización cubierta implican procedimientos de contracondicionamiento que utilizan estímulos aversivos imaginarios, es decir, que la persona no se encuentra directamente en contacto con el estímulo, sino que simplemente se imagina que está en contacto con el mismo. Ok, ahora partiremos hablando sobre las teorías centrales. Estas teorías se fundamentan o dan las bases de los fundamentos para el buen funcionamiento de lo que sería una terapia aversiva. Las 4 teorías exponen la forma de ver la terapia desde distintos puntos y explican el por qué tiene un buen funcionamiento. No se puede decir que la terapia va a funcionar solo viéndola desde un aspecto cognitivo o solo viéndola desde los aspectos del aprendizaje, ya que los autores nos plantean que es una visión insatisfactoria, sino que más bien se ha evidenciado que la fusión de estas teorías o de estos mecanismos generan un funcionamiento mucho más adecuado de lo que es la terapia. Ahora bien, antes de adentrarnos a las 4 teorías, el terapeuta debería plantear una escena en donde el paciente se vea involucrado con aspectos de la conducta desadaptativa, estímulos relevantes, elementos aversivos en un continuo coherente para que pueda entender qué es lo que se va a llevar a cabo o de qué forma. Entonces tenemos las 4 teorías centrales. La primera nos habla sobre los cambios actitudinales. Los cambios actitudinales nos dice que la terapia aversiva se va a ver adecuada o el resultado va a surgir siempre que el individuo tenga un cambio en su actitud. La actitud va a ser mediadora de una conducta y por ende, si cambia la actitud, la conducta desadaptativa se eliminaría o va a desaparecer. Por otro lado, tenemos la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva hace referencia a aspectos más enfocados a la cognición del paciente. Estos elementos nos plantean que siempre que exista un cambio a nivel cognitivo en el individuo, existirá un cambio en la conducta y por ende se va a eliminar aquella respuesta desadaptativa que se tenga. Cuando nos hacen referencia a la disonancia cognitiva, nos dicen que la terapia aversiva puede verse un poco comprometida cuando el individuo presenta determinada disonancia entre lo que piensa y lo que hace. Es decir,
Si él considera que no debería asistir a la terapia porque está muy bien, porque ante todo lo que presentan no es muy grave, etcétera, pero asiste a ella de una forma más por lo social, porque sus padres le han dicho, porque le parece lo recomendable, etcétera, se forma una incongruencia entre lo que está pensando y lo que se está ejecutando. Por ende, la terapia aversiva va a tener una respuesta quizás un poco más negativa de lo que se espera. Ok, la tercera teoría central sería los ensayos cognitivos. Aquí hacen referencia que para poder explicar que una conducta sea generalizada, una conducta positiva, sea generalizada en la vida diaria del individuo, se pueden ver dos posibles razones. La hipótesis de incubación del miedo de Eysenck y los ensayos cognitivos de Bandura. Los ensayos cognitivos nos hacen referencia a que la persona repasa cuáles son los pasos que debe llevar a cabo para realizar una tarea, de tal forma que va a generalizar la conducta entendiendo el por qué la va ejecutando o por qué no hacerla. Estos dos elementos lo único en lo que difieren es en el autocontrol y la falta del mismo. Una persona va a dejar de llevar a cabo una conducta desadaptativa cuando presenta autocontrol en sí mismo, y esto se va a generalizar a lo que es su vida diaria. Ok, y finalmente tenemos lo que es la teoría del Estado. La teoría del Estado, autores como Rachman y Allan plantean que es la base fundamental de la terapia aversiva. Es una teoría que se basa fundamentalmente en el cambio producido a nivel del grado de responsividad que tiene el individuo. Hay que entender que grado de responsividad es como la susceptibilidad que tiene el individuo ante un determinado estímulo. Entonces, este es el centro de la teoría, y no tanto los cambios entre las conexiones específicas de los estímulos y las respuestas. Para poder explicar esta teoría central hay 5 pasos. El primero es: el comportamiento liminar de la persona se suprime durante periodos de responsividad altos o alterados, o mejor dicho, de sensibilización. Cuando el individuo tiene un grado de susceptibilidad a un estímulo que es alto, entonces la aplicación del mismo va a generar una respuesta de supresión. Si la persona, por ejemplo, entra a una habitación donde se le va a aplicar un estímulo aversivo respecto al ruido, pero viene de un lugar en donde hay música muy alta, gritos, etcétera, el grado de responsividad pues va a ser completamente nulo al momento de aplicar el estímulo. Esto hay que tomarlo muy en cuenta para la terapia. Esta sensibilización se puede inducir, es el segundo paso, y si la persona viene con estas características, yo puedo aplicar determinados elementos como meterlo en un laboratorio completamente aislado del ruido, aplicar fármacos, etcétera, que lo mantengan con un grado de responsividad útil ante el estímulo que quiero aplicar. Los efectos van a disminuir con el tiempo, los efectos de sensibilización. Ese es el tercer aspecto. La persona no se mantiene sensibilizada por largos periodos o periodos prolongados. El castigo contribuye. Aunque las técnicas de castigo no se ven como un requisito indispensable para estas teorías, el aplicarlas pueden contribuir a la supresión de esta conducta desviada. Finalmente, si durante los periodos de sensibilización el comportamiento que nosotros quisimos eliminar lo hicimos de una forma adecuada, hay factores que van a ayudar a mantener esta conducta a nivel general en la vida del individuo, y pueden ser el desarrollo de un comportamiento reforzante alternativo, es decir, la persona hizo alguna otra actividad alternativa que le generó un refuerzo bastante bueno para eliminar la conducta, y o el refuerzo obtenido derivado a través de la supresión de esa conducta. O sea, dejar de llevar a cabo la conducta desadaptativa le generó, a través de reforzadores positivos, una gran necesidad de no seguir repitiendo la conducta desadaptativa. Pasamos ahora a procedimientos aversivos y sus variaciones. Si bien, aunque la práctica de los procesos aversivos parecen ser semejantes porque es la aplicación o la evidencia de una conducta desadaptativa seguida de un estímulo aversivo, hay ciertas variaciones o diferencias entre ellas que parten desde estímulos condicionados e incondicionados, la forma de presentación de esos estímulos y según el paradigma teórico que se presente. Ante todo hay que entender que dentro de los estímulos están los aversivos y los condicionados. Al momento de preparar un programa, el terapeuta debe tener muy en cuenta cuáles serán esos estímulos que se van a presentar y se van a implementar para que la terapia dé frutos de una manera satisfactoria y se pueda propiamente eliminar la conducta desadaptativa. Ok, vamos ahora con los estímulos aversivos. Para poder llamarse aversivos, deben generar al organismo en el que se le apliquen alguna especie de incomodidad, displacer, desagrado, etc. Y básicamente son los protagonistas de una terapia aversiva. Los estímulos deben ser seguros, eficaces, realistas, relevantes y generalizar los resultados. O es lo que se busca en uno. Seguros, ¿por qué? Porque
ante todo debemos resguardar la integridad física del paciente. Administrar una descarga eléctrica por tiempos prolongados a una intensidad muy alta puede generar unos efectos secundarios completamente aislados a lo que se busca en la terapia y puede dañar al paciente. Deben ser eficaces, desarrollar una consecuencia psicofisiológica que sea contraria o incompatible con esa respuesta desadaptativa que se está dando. Es decir, yo lo que debo obtener es que la persona haga completamente lo contrario a su conducta desadaptativa cuando se le aplique el estímulo aversivo. Deben ser realistas y prácticos. Es entendible que estos estímulos sean fáciles de aplicar en la vida diaria del paciente, o sea, en su realidad, no solamente en la conducta, en la consulta. Deben ser por ello portátiles. Y también se deben generalizar los resultados. La finalidad se encuentra en que el individuo pueda llevar esos resultados de eliminación a la vida real y por ello pueda aplicar estos estímulos diariamente. Por último, deben ser relevantes. Nos quiere decir que tienen que tener relevancia y pertinencia en el contexto estimular utilizado. Si mi conducta desadaptativa involucra, por ejemplo, sentidos de gusto y olfato, el estímulo aversivo que se va a aplicar debe estar relacionado con estos sentidos, lo que va a generar que mi paciente lleve a cabo conductas contrarias a esta desadaptativa que está haciendo y que no se genere placer, sino un displacer completamente evidente. Tipos de aversión. Entre los tipos de aversión tenemos la aversión eléctrica y la aversión olfativa. Por ejemplo, la aversión eléctrica está relacionada con lo que su nombre lo dice, descargas eléctricas aplicadas al paciente. Se lleva a cabo justamente luego de una conducta desadaptativa para evitar que ésta se repita. Y su parte importante es que para evitar la habituación se utilizan varios grados de intensidad. La aversión olfativa. La aversión olfativa consiste en la utilización de olores desagradables en la terapia aversiva. Se espera que, por ejemplo, las cualidades apetitivas de un determinado producto, alimento, etc., pasen a ser desagradables, se vean sustituidas o reducidas en el paso del tiempo por elementos como la repugnancia, el desagrado, etc., que ha sido provocado por estos olores desagradables. Es muy utilizado en las conductas de obesidad y estos programas para eliminar lo que se refiere a un paciente ingiere constantemente calorías y bueno, se presenta un estímulo como con características putrefactas ya que nadie consume alimentos que tengan estas características. Otro tipo de aversión es la aversión gustativa. Hace referencia o involucra los sentidos del gusto. Está utilizada especialmente en programas antitabaco o para trabajar el tabaquismo. Aquí me gustaría dar un ejemplo como para explicarlo un poco más detallado. La aversión gustativa consta de hacerle o aplicarle al paciente un estímulo que le genere desagrado a nivel del gusto. Se ve frecuentemente en las abuelitas o en las mamás cuando quieren eliminar la conducta de chupar el dedo o sacar el chupón al niño, lo mojan en algún tipo de remedio o sustancia que les pueda generar desagrado. Entonces, como van a través del gusto, generan el rechazo y la eliminación del placer, que es básicamente lo que se desea lograr en la terapia aversiva, para eliminar esta conducta. El punto 4 tenemos el bloqueo facial. El bloqueo facial implica colocarle al paciente una venda en la cara durante 5 segundos, controlando que no haya algún efecto o algún tipo de asfixia en mi paciente, durante 5 segundos para que elimine esta conducta. Cada vez que presenta la conducta desadaptativa se aplica bloqueo facial. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, María Fernanda asiste a terapia ya que presentó una conducta desadaptativa porque pasa todo el día, 9 horas del día, conectada en el teléfono, el celular, enviando mensajes, etc. Esto le ha generado problemas en lo que es su vida académica, ya que el rendimiento ha bajado, sus relaciones con su familia, amigos, romances, etc. se han visto comprometidas, ya que no presenta una especie de actitud positiva ante ellos, o reciprocidad, o prestarles atención. Entonces acude a terapia. ¿Qué sucede? Cada vez que María Fernanda presenta la conducta, se aplica bloqueo facial. No solo se le impide a nivel visual tener el contacto con el dispositivo, sino que se comprometen sus extremidades, las manos, que son necesarias para llevar a cabo completamente la conducta. Este tipo de bloqueo se puede aplicar por cualquier
pariente o cualquier otra persona que conozca a María Fernanda, en el caso de que ella no tenga la propia disposición para hacerlo. Y es uno de los elementos que contribuyen a la terapia aversiva o a su buen funcionamiento. Finalmente tenemos la aversión química. Hace referencia a estas sustancias o fármacos que producen, evocan, manifiestan náuseas, vómitos, desagrados a nivel del sistema en la persona, pero que lo particular que tienen es que están compuestas químicamente. Los estímulos condicionados. Este es un aspecto al que se le debe prestar especial atención, ya que los terapeutas debemos conocer cuáles son aquellos estímulos ideales para asociarlos a los aversivos y que puedan así desempeñar de una forma eficaz el papel de condicionados. A su vez, se debe prestar también atención en la forma en que estos estímulos van a presentarse, que los vamos a ver un poquito más a continuación. Es importante determinar previamente cuál de todos estos elementos, componentes de la constelación estimular, nos van a servir para darle más fuerza a la eliminación del comportamiento no deseado. Ok, como lo dije anteriormente, tenemos diferencias según la forma de presentarlos. La manera real es todos los elementos que se han venido mencionando anteriormente, la aplicación de una descarga eléctrica, la entrega de un fármaco que evoque sensaciones de vómito, etc. Todos los que han sido en vivo para el paciente. Sin embargo, se tiene un aspecto importante que es la aversión de vergüenza. Cuando la persona nos presenta una conducta desadaptativa, por ejemplo, el exhibicionismo, y esto le genera realmente vergüenza para él, aplicarla, llevarla a cabo, etc., se busca eliminarla a través de procedimientos reales en donde se exponga esta conducta a un número amplio de espectadores y contribuyan a este grado de vergüenza para la eliminación de la misma conducta. O sea, se utiliza la vergüenza que tiene el paciente como el mismo estímulo de eliminación de conducta desadaptativa. En la imaginaria encubierta, allí tenemos que se potencia la capacidad del paciente para asociar imágenes que son relativas a su conducta desadaptativa con imágenes aversivas realistas, pero todo ocurre en la cognición, en la parte cognitiva del paciente. Un ejemplo de ello sería esta Génesis, por ejemplo, asiste a consulta ya que ella presenta obesidad y tiene una conducta desadaptativa ya que ingiere elementos calóricos o calorías frecuentemente en su vida diaria. Y lo que se desea eliminar es justamente esta ingesta. Génesis al terapeuta comienza a aplicarle una terapia imaginaria o encubierta con estímulos aversivos donde le dice elementos como: Génesis, vas a imaginar cuáles son esos platos que más te provocan durante el día, cuáles son los que deseas comer. Una vez que tienes la imagen ya creada, vas a empezar a comer. Imagina que estás comenzando a comer la hamburguesa o las papas fritas, etcétera, y te empiezan a generar una sensación de vómito. Sientes como el vómito sube a tu boca, sientes desagrado a nivel general, hay una especie de malos olores en sí. Y Génesis comienza a experimentar todas estas reacciones que el terapeuta le está evocando, pero que simplemente se compromete su cognición. A su vez, se le presenta una alternativa en donde le explica: pero al dejar a un lado la comida, cuando decides darte la vuelta y tomar agua, hacer ejercicio, etc., te sientes aliviada, muy contenta, experimentas grados o sensaciones bastante placenteras, estás muy bien y estás feliz. Entonces, aquí básicamente todo parte de la cognición del individuo como elemento fundamental para llevar a cabo la terapia. Y finalmente tenemos encubierta o complementada, es en donde la persona va a desarrollar su aspecto cognitivo, o sea, se le va presentando algún tipo de imagen para recrear en su mente y a su vez se le presenta algún estímulo aversivo, pero de forma en vivo, pues directa. Por ejemplo, Génesis, imagina que vas a comer una hamburguesa, siguiendo el mismo ejemplo, y a lo que imagina ella, la hamburguesa en su mente, se le aplica la descarga eléctrica. Diferencias basadas en el paradigma utilizado. Aquí la fuente de discrepancia que se encuentra la terapia aversiva es el procedimiento aversivo aplicado según el paradigma teórico que se esté asumiendo. Por ejemplo, si se asume el condicionamiento clásico o si se asume el condicionamiento operante, tendrán procedimientos distintos en cuanto a la terapia aversiva. Sin embargo, las técnicas desarrolladas actualmente tienden a combinar paradigmas para lograr como que un grado de efectividad mucho mayor.
Han habido autores que se han orientado más por un paradigma que por otro, pero lo que hay que considerar es que no siempre por ajustarse más a un modelo determinado se van a tener mejores resultados, sino que esto puede variar. Y no porque los estímulos aversivos sean más intensos o más fuertes, el resultado va a ser mucho mejor. O sea, estos elementos no son características suficientes para determinar que la terapia aversiva va a ser realmente efectiva. Ahora vamos a tocar el tema de los procedimientos según la regulación cronológica con la que ocurre un evento aversivo relacionado con la conducta problema. Dentro de estos procedimientos se encuentran 3: control aversivo contingente, o como comúnmente se le conoce, castigo; contracondicionamiento aversivo. Dentro de esta se encuentra el procedimiento alivio-ansiedad, alivio-aversión, y el uso de conducta simbólica en los procedimientos de aversión. En relación al procedimiento del control aversivo contingente, o como comúnmente se le llama castigo, existen 2 formas fundamentales de aplicarse. La primera es administrando inmediatamente después que ocurre la conducta problema. Es decir, este procedimiento genera una rápida supresión de la conducta castigada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la conducta problema puede llegar a repetirse si no existe una conducta alternativa que el individuo pueda ejecutar con éxito en las situaciones que usualmente evocan la conducta problema. Y hay que considerar también que mientras más largo sea el retraso entre la terminación de la conducta y la ocurrencia del castigo, menor será la efectividad del castigo en cuanto a la supresión de la conducta. En relación al otro modo de aplicar el castigo, hace referencia a la administración mientras la conducta está ocurriendo. Es importante resaltar que el castigo termine tan pronto como termina la conducta. El reforzamiento negativo, que es inherente a la terminación del castigo, reforzará el acto de terminación de la conducta problema. Además, es probable que en este procedimiento la conducta problema adquiera cierta valencia aversiva por haber sido simultáneamente apareada con el evento aversivo. Contracondicionamiento aversivo. Al hablar de contracondicionamiento, hacemos referencia a la técnica con la cual se parejan estímulos que evocan una respuesta determinada con estímulos que evocan una respuesta opuesta, para que el estímulo principal evoque una nueva respuesta, como se puede ver en las imágenes de abajo. Se tienen los caramelos que evocan una respuesta de felicidad en la primera fase. En la segunda fase, los caramelos se aparean con el ácido del limón que generan una respuesta de disgusto. Por ende, en la fase 3, los caramelos pasarán a generar una respuesta de disgusto. En el caso de contracondicionamiento aversivo, cualquier estímulo que se presente durante la terminación de un estímulo aversivo se verá acompañado de los sentimientos de alivio. Por ende, pasará a tener una valencia positiva, debido a que se aparean con las sensaciones positivas que acompañan la terminación del castigo, que mediante un procedimiento de condicionamiento clásico se convierte en evocadora de los mismos sentimientos aún en situaciones diferentes. Tipos de contracondicionamiento aversivo. Primero tenemos el procedimiento de alivio-ansiedad. Con este procedimiento se pretende transformar un estímulo neutro en uno que provoque sentimientos positivos poderosos, que puedan superar y desplazar los sentimientos de ansiedad. Este procedimiento se usa típicamente en casos en que la ansiedad es el problema principal. Se puede asociar un estímulo verbal con la terminación del castigo, estableciendo un estímulo que el cliente pueda autoadministrarse cuando se enfrenta a una situación provocadora de ansiedad fuera del consultorio. Y bueno, hay que resaltar que es un procedimiento basado en el aprendizaje por evitación. Como se puede observar en esta lámina, el procedimiento típico del laboratorio consiste en la presentación del estímulo aversivo en un principio, como el shock eléctrico. Luego, cuando finaliza la presentación del estímulo aversivo, el shock eléctrico, al mismo tiempo se presenta el estímulo neutro, por ejemplo, la pronunciación de la palabra tranquilo. Posteriormente, la sensación de alivio al finalizar el estímulo aversivo se va a aparear con el estímulo neutro de la palabra tranquilo. Procedimiento alivio-ansiedad. Un ejemplo. Imaginemos que una chica al pasar por una calle en específico comienza a sentir ansiedad producto de que en ese mismo lugar fue víctima de un robo. Cuando esta chica comienza a sentir que no puede controlar su ansiedad, se da un golpe en la muñeca con una liga produciéndole un gran dolor. Al mismo tiempo que realiza esta acción pronuncia la palabra calma. Luego procede a concentrarse en la sensación que genera en su muñeca producto del desvanecimiento del dolor. La presentación del estímulo, que sería aversivo, el que sería
el golpe con la muñeca va a generar un dolor. Mientras que ella realiza la pronunciación de la palabra calma, se va desvaneciendo el dolor del producto del golpe con la liga, y la sensación de alivio que esto le genera se va a asociar con la palabra calma. Tipos de contracondicionamiento aversivo. Ahora se va a presentar el procedimiento de alivio-aversión. En este procedimiento, cuando el cliente ejecuta la conducta problema o cuando observa un estímulo atractivo para él, se presenta el castigo. El cliente suspende la conducta mientras el castigo continúa, y un breve tiempo después de que la conducta ha terminado o el estímulo ha desaparecido, se da término al castigo. Es preciso que el castigo continúe por un momento después de que el estímulo deja de ser visible, de manera que toda imagen remanente del estímulo continúe su apareamiento con el castigo, y las respuestas consecuentes, como la de cerrar los ojos o voltear la cabeza, no adquieran propiedades de alivio por accidente. Agregar el procedimiento de alivio implica la presentación de un estímulo o la evocación de una conducta en el momento justo en que termina el castigo. Los estímulos y conductas se elegirán en general entre los socialmente aprobados y de adaptación. Se diseña primordialmente para alterar la valencia del estímulo y este procedimiento está basado en procedimientos de escape. Ahora, en esta lámina se va a ilustrar el procedimiento de laboratorio de alivio-aversión. Primero, se ejecuta una conducta problema, se presenta el estímulo aversivo, por ejemplo, un shock eléctrico, continúa la presentación del estímulo aversivo, finaliza la conducta problema o desaparece el estímulo, continúa por un breve tiempo después la presentación del estímulo o el choque eléctrico, finaliza el choque eléctrico y se presenta un estímulo neutro, para que la sensación de alivio proveniente de la finalización del estímulo aversivo se aparee con el estímulo neutro. Ahora, imaginemos que una madre observa que su hijo está golpeando a un cachorro. La madre atónita procede a pellizcarle una oreja a su hijo. Por el dolor que le causa el pellizco, deja de golpear al perro. Pero la madre sigue con el castigo hasta que escucha a su hijo pedir disculpas por golpear al perro y prometer que no lo volverá a hacer. El uso de la conducta simbólica en los procedimientos de aversión. Es la aplicación de las técnicas aversivas a través de medios encubiertos o en la imaginación. Como vimos anteriormente, esto pertenece a los estímulos encubiertos, dado que si bien el uso de estímulos y conductas reales pueden elevar la efectividad de una técnica de modificación, la representación simbólica de estímulos y conductas es con frecuencia la única alternativa que dispone el terapeuta. Sin embargo, los estímulos simbólicos utilizados pueden ser los que funcionan en la vida real. Se puede observar que las circunstancias imaginarias que son de carácter aversivo pueden efectivamente utilizarse como estímulos aversivos en lugar de estímulos reales de naturaleza aversiva, del tipo de choque eléctricos o drogas vomitivas. Ahora, en esta lámina, vamos a ver un ejemplo del uso de la conducta simbólica en los procedimientos de aversión. En este caso, un paciente llega a terapia porque presenta miedo escénico y debe enfrentarse a una situación en la que tiene que presentar un proyecto ante un auditorio. En este caso, el terapeuta le induce a imaginar que se encuentra ya ante el auditorio y que el auditorio empieza a reírse, algunos están incluso ni siquiera prestando la atención, lo que le produce sensaciones de ansiedad y de miedo. Por esto, el terapeuta le proporciona una conducta de escape que serían, por ejemplo, técnicas de respiración. Consideraciones positivas y negativas del control aversivo. Cuando se buscan establecer los pros y los contras de la terapia aversiva, debe realizarse cuidadosamente, ya que existe un disgusto generalizado en relación al dolor o incomodidad causados de manera intencional, y el daño potencial inherente a algunos estímulos aversivos no debe tomarse a la ligera. La sociedad en general desaprueba la aplicación intencional del dolor, exceptuando ciertas condiciones específicas, y mientras sea a través de determinados agentes. Por ejemplo, los padres pueden darle palmadas a sus hijos sin necesidad de dar una explicación formal, pero en las escuelas existe un especial cuidado para evitar este tipo de castigo. Aunque antes de aplicar cualquier técnica aversiva sea necesaria la aprobación del cliente, no es suficiente para su uso. Se debe asegurar que dicha técnica será efectiva para el cambio conductual en la dirección deseada y no dejará efectos residuales o de enfermedad física o mental.
Al hablar de las características similares de las técnicas aversivas, pueden ser tanto ventajas como desventajas dependiendo de la naturaleza del problema conductual y de la capacidad de la persona que la aplique. Ahora en esta lámina se exponen las consideraciones positivas y negativas, algunas de las técnicas del control aversivo. En relación a las positivas, los eventos aversivos pueden ejercer un rápido y decisivo control sobre la conducta. El uso de estas técnicas suele ser muy efectivo al tratar conductas autodestructivas. Unos cuantos castigos intensos pueden eliminar conductas de desadaptación de manera efectiva y proporcionar la oportunidad de tratar conductas alternativas que se puedan adoptar. Algunas técnicas aversivas, que consisten en que el individuo imagine circunstancias no placenteras, no tienen la potencialidad de daño que conllevan otras técnicas que implican la administración de choques eléctricos o drogas. En relación con las negativas, las técnicas aversivas tienen una mayor posibilidad inherente de ocasionar daños físicos en el cliente si se usan de manera incorrecta. Una de las preocupaciones sobre estas técnicas son los cambios inadvertidos en la conducta que puedan quedar fuera del control del terapeuta a causa del uso de técnicas de aversión. Las conductas que están íntimamente ligadas a consecuencias recompensantes de mantenimiento pueden requerir de la manipulación de consecuencias en extremo aversiva, es que si se ha de lograr de sujetarlas a control. Respuestas condicionadas emocionales y respuestas de evitación inapropiadas. El castigo debe tener una intensidad suficiente como para provocar una respuesta emocional, cuidando de que no sea de intensidad tan alta que el paciente se aleje de la terapia, pero tampoco que pase lo contrario. Si se administra un estímulo aversivo de intensidad baja, se corre el riesgo de alcanzar la conducta de inhibición. Hay que tomar en cuenta que la intensidad del castigo influye en la posible desarrollo de una respuesta emocional condicionada, como por ejemplo la ansiedad. Hay estudios que han demostrado que el castigo de alta intensidad crea una disrupción en la conducta impidiendo el aprendizaje. Rigidez conductual. El desarrollo de la conducta deseada se puede volver una parte flexible del repertorio de la persona, evitando que sea reemplazada ni temporal ni permanentemente por conductas diferentes cuando lleguen a ser más apropiadas. Un ejemplo puede ser la conducta de curiosidad sexual. Puede ser una conducta inadecuada cuando se presenta en un niño siendo castigadas. Si el castigo es muy severo, puede que cuando sea un adulto desarrolle ansiedad como respuesta generalizada a la conducta sexual y los estímulos afines. Y luego en su vida adulta, cuando dicha conducta se considera apropiada, la misma puede verse inhibida o simplemente desinteresada hacia los encuentros sociales de carácter sexual. Es decir, los resultados de la exitosa terapia conductual anterior pueden convertirse en material para procesos ulteriores de modificación. Generalización de los efectos de castigo y disponibilidad de conductas alternativas. Siempre se debe presentar una conducta alternativa a la conducta que está siendo castigada, ya que el castigo puede producir una inhibición conductual extensa, que el individuo no haga nada en presencia del estímulo, o pueda aparecer la siguiente conducta correspondiente a la jerarquía personal del individuo. Un ejemplo puede ser el niño que pasa a pegarle a sus padres por hacer berrinches. Se puede prevenir la generalización inadecuada de los efectos del castigo definiendo con toda claridad las conductas que están recibiendo castigo y designando las conductas alternativas aceptables que no provocarán consecuencias negativas, además de los contextos en cuya presencia las conductas deseadas serán consideradas correctas, propiciando refuerzo más que castigo. Modelamiento negativo. Hace referencia a la adquisición por parte del cliente de las habilidades para administrar estímulos aversivos. Es decir, cuando un individuo es castigado, él aprende cómo castigar o cómo aplicar ese tipo de estímulos aversivos. Por ejemplo, el niño que ante los golpes de sus padres en casa se porta bien, pero golpea a los otros en el colegio. El niño acá, por haber sido golpeado en casa, aprende a golpear a los niños en el colegio. Este problema tiene más probabilidad de surgir cuando se trata de niños y cuando los procedimientos ocurren en un medio natural como en la casa. El castigo no se usa solo, siempre se acompaña de técnicas diseñadas para promover patrones de conducta más efectivos, apresurando el proceso de cambio.